estatuas que lloran sangre, que vuelven a la vida y se mueven solas, frente a cientos de testigos. Casos que la ciencia ha intentado resolver y no ha podido. Hoy te traigo los fenómenos religiosos más inexplicables jamás documentados. Algunos con pruebas, otros con diferentes testigos que afirman haberlo visto, y hasta análisis científicos que solo generan más preguntas. Tú decides qué creer. Número 7. En Saltillo, México, comenzó a circular un video que dejó a cientos de personas con muchas preguntas, ya que en la estatua de Cristo los ojos parecían abrirse y cerrarse frente a todos los creyentes. Para unos era una señal divina, para otros era un efecto visual o un montaje. Lo cierto es que el clip se volvió viral, fue retomado por medios y encendió el debate en todo internet. Pero aquí viene lo más extraño. Cuanto más se compartía el video, más gente decía ver detalles que antes no había notado. Unos asegurando que la imagen respiraba, otros que el rostro cambiaba por momentos, y muchos más aseguraban que era imposible mirar el clip solo una vez. Júzgalo tú mismo. Número 6. Durante una misa en Jalisco, México, un joven sintió que algo extraño sucedía en la figura de Cristo crucificado. Al pasar el rato, la sensación de que algo no estaba bien con la estatua lo seguía persiguiendo, así que decidió grabar, sin saber que estaba a punto de tener una toma impactante que causaría revuelo y debate en internet. El video muestra el momento en que la cabeza de la estatua se mueve, sin ningún tipo de explicación. El clip se volvió viral, dividiendo opiniones entre quienes lo ven como un milagro y quienes creen que es un fenómeno sobrenatural. Lo más inquietante es que no era una estatua cualquiera, sino que según medios locales tiene más de 300 años de antigüedad y se muestra únicamente 2 veces al año. El resto del tiempo permanece guardada en una vitrina para evitar su deterioro. Aquel día era especial, se celebraba el sermón de las 7 palabras en plena Semana Santa. Número 5. En este caso, un creyente se encontraba grabando una estatua que acababa de regresar de una procesión, y en las imágenes se observa cómo la figura de Jesús, mientras está en reposo, parece mover levemente el torso. La gente que estaba ahí lo consideró un milagro, y esto salió hasta en los noticieros, provocando un impacto total ese año. Algunos escépticos creen que tal vez usaron algo que hiciera que la sábana diera esa sensación de que la estatua estaba respirando. Los más creyentes lo tomaron como un milagro y como la representación de Jesús y lo que vivió en Semana Santa. Número 4. Este caso es diferente a todos los demás. Es uno de los pocos fenómenos de estatuas que lloran, que cuenta con el reconocimiento de la Iglesia Católica. Y lo que es más inusual, con un acta notarial firmado por científicos que presenciaron el evento. Todo esto ocurriendo en Italia, donde los protagonistas fueron un joven matrimonio. No era una obra valiosa, era una simple placa de yeso que representaba el Inmaculado Corazón de María, un regalo de bodas que estaba colgado sobre la cabecera de su cama. La mujer estaba embarazada y tenía una condición que le producía ataques de ceguera temporal y convulsiones. Y en la mañana del 29 de agosto se despertó de uno de esos ataques y recuperó la vista. Y al mirar la imagen notó que los ojos de la Virgen botaban lágrimas. Al principio sus familiares pensaron que era algún tipo de alucinación por la enfermedad, pero al acercarse comprobaron que las lágrimas eran reales. Mojaban la mejilla de la figura y las sábanas. El fenómeno se repitió a intervalos durante 4 días consecutivos. La noticia llegó a todos los medios. Miles de personas, vecinos, escépticos, periodistas y policía abarrotaron la calle para presenciar este hecho. Pero aquí viene lo que lo diferencia de todos los demás. La iglesia no se apresuró a declarar un milagro, pidió un análisis técnico inmediato. Y el 1 de septiembre una comisión de médicos y analistas llegaron a la casa para poder verificar. Y mientras la comisión observaba, la estatua comenzó a llorar. Los científicos lograron recolectar aproximadamente 1 centímetro cúbico del líquido directamente en las mejillas de la placa. El líquido fue sometido a diferentes pruebas y los resultados fueron asombrosos. Tenía la misma composición de las lágrimas humanas, haciendo que el siguiente paso fuera analizar el yeso, el cual estaba seco por dentro, sin mecanismo ni nada especial, sin algo oculto que pudiera filtrar el líquido, haciendo que firmaran el informe bajo juramento, afirmando que no había ninguna explicación física o química para la aparición de ese líquido en esas condiciones. Y al terminar la recolección de la muestra, la estatua dejó de llorar para siempre, haciendo que en diciembre de 1953 los obispos de Sicilia declararan por unanimidad que el fenómeno era auténtico. Y a diferencia de otros casos que se ha demostrado que hay tubos ocultos o que los fluidos pertenecían al dueño de la estatua, este análisis se hizo mientras el evento ocurría y frente a las autoridades correspondientes. Una placa de yeso sólido sin volumen interior para albergar agua, botando líquidos con proteínas humanas, y hasta la fecha sigue siendo un expediente abierto para la ciencia. Número 3. Este es probablemente el fenómeno religioso más estudiado del mundo, desde una perspectiva científica y técnica, sino algo físico, algo que todavía está aquí, algo que la ciencia no ha podido explicar: la tilma de Juan Diego. La imagen está plasmada en una tela de fibra de maguey, de material orgánico que normalmente se desintegra en 20 años, y esta tiene casi 500 años, y no presenta ninguna señal de descomposición, a pesar de haber estado expuesta al salitre y la humedad sin protección durante siglos. Se le han realizado análisis químicos, incluyendo uno realizado por un premio Nobel, determinando que no hay colorantes animales, vegetales ni minerales en la imagen.
No se sabe de qué está hecha la pintura. No hay trazos de pincel. No hay preparación previa de la tela. Es como si la imagen estuviera flotando sobre la fibra. Pero esto es lo que más inquieta a los científicos. Al ampliar los ojos de la Virgen, que miden apenas milímetros, investigadores descubrieron el reflejo de 13 figuras humanas. Una especie de fotografía del momento exacto en que Juan Diego entregó las flores al obispo, cumpliendo las leyes de un ojo humano vivo. En 1791 se comenta que le cayó ácido nítrico por accidente y la tela se regeneró sola en 30 días. En 1921 un artefacto explosivo detonó en sus pies. El mármol quedó destruido. Un crucifijo de metal quedó totalmente doblado, pero el vidrio y la imagen estaban intactos. Y por si fuera poco, la posición de las estrellas en su manto coinciden exactamente con cómo se configuraba el cielo en la Ciudad de México en la madrugada del 12 de diciembre de 1531. La ciencia no ha podido explicar cómo una imagen tan detallada persiste en un material tan frágil, sin usar pigmentos conocidos y conteniendo información microscópica en sus ojos. Casi 500 años después, nadie tiene una respuesta. Número 2. Antes de entrar en este caso, es importante aclarar esto. Existen reliquias en el mundo que guardan sangre de santos, sangre que tiene cientos de años, sangre que debería estar completamente seca. Pero hay casos donde esta, sin explicación, sin calor, sin que nadie la toque, vuelve a convertirse en un líquido brillante, como si acabara de salir de un cuerpo humano. Y ese fenómeno se le llama licuefacción de la sangre. Y la ciencia hasta hoy no tiene una respuesta. Y en este caso, a diferencia de otros santos, la sangre de la Santa Patricia no le ocurre solo una vez al año. Lo hace todos los martes por la mañana. Y el día de su fiesta, pasando de ser una masa sólida y seca a un líquido rojo brillante. La leyenda cuenta que siglos después de que perdiera la vida, un devoto extrajo un diente de su cuerpo, que para ese entonces seguía sin descomponerse. Y este comenzó a sangrar como si estuviera vivo. Y esa es la sangre que se conserva hasta hoy en día, en 2 ampollas cerradas. Y análisis confirman que es humana. Pero aquí viene lo que no tiene explicación. Algunos intentan explicarlo con ciencia, diciendo que cuando Sagito se mueve, puede pasar de sólida a líquida. Pero se señala que esta sustancia se vuelve líquida estando completamente quieta sobre el altar, sin que nadie la toque, sin movimiento, sin explicación. Y hay algo más. Se ha documentado que la cantidad de líquido dentro del frasco está completamente sellado, aumenta o disminuye sin razón aparente. Un frasco sellado desafiando las leyes de todo lo que conocemos. Número 1. Hace más de 1300 años, en una pequeña ciudad de Italia, un monje estaba celebrando misa, pero por dentro lo consumían las dudas. No creía que Cristo estuviera realmente presente. Para él era solo un símbolo. Y entonces pronunció las palabras de la consagración. Y lo que pasó después cambió todo. La hostia se transformó en carne viva. El vino se transformó en sangre, que poco después se coaguló en 5 fragmentos de formas diferentes. Durante siglos nadie pudo explicarlo. Las reliquias se conservaron en un relicario de cristal, sin sellado hermético, expuestas al aire, al tiempo, a todo. Y sin embargo, seguían ahí. En 1970 la iglesia permitió que se realizaran estudios rigurosos, y lo que encontró dejó a la comunidad científica sin palabras, llegando a la conclusión de que el tejido analizado era de miocardio, un músculo del corazón humano. Los coágulos eran de sangre humana de tipo AB, el mismo grupo encontrado en la sábana santa de Turín. La carne era un corte transversal de un corazón completo, realizado con una precisión que no existía en esos años. Y lo más inquietante de todo, el tejido no presentaba ningún rasgo de conservantes ni sustancias químicas, comentándose que era sumamente impactante ya que había estado expuesto al aire durante aproximadamente 1200 años, sin dañarse ni descomponerse. Pero esto no quedó en el pasado, ya que ocurrieron casos similares, como en Buenos Aires en el año 1996, donde una hostia olvidada en un recipiente con agua comenzó a transformarse en una masa sangrienta. Se tomaron muestras y se enviaron a un laboratorio en Nueva York, sin decir qué eran, y se determinó que era tejido de un ventrículo izquierdo de un corazón vivo, que había sufrido un trauma severo. Otro caso ocurrió en Polonia en el año 2008, donde una hostia cayó al suelo, y al ser guardada desarrolló una mancha roja. Investigaciones concluyeron que la estructura de la hostia se había unido a fibras de músculo cardíaco a nivel celular, algo imposible de fabricar artificialmente. Siendo 3 casos, 3 países, 3 siglos de diferencia, y una sola conclusión que la ciencia no podía refutar. Deja en los comentarios qué consideras sobre todo esto, si son historias o sucesos reales donde la religión le gana a la ciencia, y suscríbete para más historias.